Buenas noches para todos. Ya están informados mediante el comunicado de la cantidad de casos del día de hoy. Recordarán hace algunas semanas cuando dispusimos algunas medidas, dijimos que íbamos a evaluar las mismas porque algunas tenían fecha del 10 de enero de vigencia. En aquel momento argumentábamos que habíamos recibido estudios científicos que decían que si seguíamos con los contagios, con la acción del virus como venía la tendencia, íbamos a estar en determinado número para fin de año. El número de fin de año era aproximadamente 1.200 casos por día y 120 personas internadas en tratamiento intensivo. Hoy más temprano nos fijamos y consultamos en esa gráfica y al día de hoy deberíamos de tener 1.500 casos positivos y aproximadamente 150 personas en tratamientos intensivos. Sin perjuicio de eso, los 946 casos de hoy hablan de un crecimiento del virus. No el crecimiento que marcaban las gráficas, pero sí un crecimiento. Y después de algunas horas de intercambio en el Consejo de Ministros y como siempre discusiones o aportes muy fermentales, el gobierno tomó algunas medidas que queremos compartir. Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, y sobre todo del ministro de Turismo, vamos a seguir con las fronteras cerradas durante 20 días más. Seguramente vamos a hacer una evaluación dentro de 10 días. Queremos estar muy encima de la curva de contagios. Pero por 20 días más se va a extender esta prohibición. Firmamos ya hace unos instantes el decreto correspondiente. También va a continuar lo que es ley, la reglamentación del artículo 38, que es el que refiere a las aglomeraciones. El Ministerio del Interior ha tenido un trabajo muy arduo en estos tiempos y lo va a seguir teniendo porque vamos a fortalecer la vigilancia. Esto hace naturalmente que el sector turístico sea el más castigado en estos tiempos. Todos sabemos que de la temporada depende el año de la vida económica de muchos uruguayos. Y por eso hemos decidido, a raíz de un pedido del ministro de Turismo, el cual también se han hecho eco operadores turísticos e intendentes departamentales, sobre todo aquellos que están en zonas turísticas estival, la posibilidad de extender el horario de bares, restaurantes y afines hasta por 2 horas más. Lo que vamos a pedir o lo que se va a solicitar es que cada departamento, cada SECOED, decida si es pertinente o no para su departamento. Desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno Central, se entiende que este reclamo es de estricta justicia. De la misma manera, los espectáculos públicos, que ya tenían un aforo mínimo casi de supervivencia, que fueron suspendidos, la idea es que se retomen esos espectáculos públicos con un aforo mínimo para no perder la temporada estival que ya viene bastante dañada esta actividad. Los espectáculos deportivos se van a poder realizar sin público ninguno. Hablábamos más temprano en el Consejo de Ministros, del cual participaba también Sebastián Bauzá, de que se va a ser muy estricto en la concurrencia hasta los propios dirigentes. Todos sabemos cuáles han sido las consecuencias recientes en algún espectáculo deportivo en las
en las tribunas. El ministro Mieres nos informa que el incumplimiento de las medidas correspondientes en los lugares de trabajo, si bien se ha mejorado, o mejor dicho, ha mejorado el incumplimiento ha bajado en un porcentaje mínimo, vamos a intensificar esos controles y vamos a aplicar sanciones más severas. Porque si no, como siempre, justos por pecadores. Inclusive llegando a la clausura preventiva, si es que así amerita, y el incumplimiento es de cierta gravedad. El resto de las medidas que se tomaron el 16 de diciembre continúan en plena vigencia y queremos hacer hincapié en la exhortación al teletrabajo en los lugares privados y obviamente al teletrabajo, ya no exhortación, sino que se va a intensificar en el sector público, así como aquellos mayores de 65 años que no asistan al lugar de trabajo en los públicos. Por ahora es todo lo que tenemos para informar y por supuesto que no son las noticias que a uno le gustaría dar, pero son las que creemos de justicia y necesarias para este momento que está viviendo el país con respecto a la pandemia. Quedamos abiertos a las preguntas de ustedes. Como siempre, les solicitamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Muchas gracias. Presidente, el resto de la mesa, buenas tardes. Matías, buenas noches, el Matías Garro de Radio Universal. Le quería consultar concretamente porque nos consta que hay demoras de ACE y de algún hospital privado en cuanto a agendar personas para el hisopado. También el 23 de diciembre fue la fecha máxima de números de testeos, pero después la tendencia fue a la baja en un contexto en que están aumentando los casos. Concretamente le quería preguntar a qué refiere esto, si se está sobresaturado, es una decisión del gobierno no testear más. ¿Por dónde va la medida? Gracias. Gracias, Matías, por la pregunta. La primera parte la va a contestar el ministro Salinas, yo voy a contestar la segunda parte. Y te agradezco la pregunta porque es como si hubieras estado dentro de la reunión hace unos minutos. Ahora estamos todos hablando de la famosa positividad. Ya le vamos agregando elementos a la configuración del virus. Es mucho más simple de lo que parece esto. Lo pueden profundizar con Alfi, que tiene un estudio acabado, y el propio Salinas, creo que hoy en una conferencia o en los medios de prensa, algo habló de eso. Hay menos demanda de test. Es bien simple. Pero aparte lo podemos comprobar en sectores específicos. Que hay menos demanda porque hay menos intervenciones quirúrgicas, porque hay menos contacto, porque... pueden profundizarlo, pero notoriamente la demanda es menor. Por eso, de mi punto de vista, y esto lo tengo corroborado con gente idónea, la positividad no es el tema. ¿Por qué? Porque después, cuando uno ve los porcentajes de gente internada en tratamiento intensivo, obedecen al entorno de 700 casos. Cuando uno ve la mortalidad, cuando estamos hablando de los casos resueltos, allí el porcentaje está sostenido en 1.3 y son parámetros normales. Por eso, cómo fluctúa la cantidad de test es en base a la demanda. El gobierno lo que quiere es hacer la mayor cantidad de test posible. Sería, primero, hacernos trampa al solitario, cosa que a esta altura creo que todos saben que no hacemos, porque nosotros damos las buenas noticias y damos las malas. Segundo, que es amputarnos la posibilidad de combatir mejor la pandemia. Tan es así que nos decía hace un rato el ministro de Salud Pública que estamos repartiendo estos test antigénicos. Antigénicos, el día de hoy se repartieron por mutualistas y por otros lugares porque queremos testear más. Y vamos a fortalecer, y aprovecho tu pregunta, los lugares donde está más rojo. Vamos a fortalecer el testeo en Rivera, en Canelones y en Montevideo. Sobre la primera parte de la pregunta le doy la palabra al ministro Salinas. Bueno, buenas noches. Fue muy claro el presidente en su exposición. Usted fíjese que cuando se tomaron estas medidas estaban llegando 4 vuelos por día de Europa y algunos de América,
que implicaba que a los 7 días de haber llegado al país se tenía que hacer un PCR una persona que había sido embarcado con un PCR negativo. Quiere decir que, y ocurrió así, la enorme mayoría de esos estudios fueron negativos, porque además se les obligaba a mantener una cuarentena en esos 7 días. El segundo punto a resaltar en esto es que hay, por motivo de la circunstancia y de reserva de cama de CTI, se tomaron la determinación en Montevideo, Canelones, Ciudad de Chuy y Ciudad de Rivera, se pospusieran las coordinaciones quirúrgicas de enfermedades no vinculadas a afecciones oncológicas y, por supuesto, no están suspendidas las urgencias. Para esto también estaba como protocolo y como requisito tener un hisopado. Esos dos factores suman. ¿Cuál es el tercer factor que suma? La estacionalidad. Cuando tú estás en otoño-invierno tenés una mayor circulación de virus respiratorios de la vía aérea superior, por caso del virus sincitial respiratorio, el virus influenza y otros, adenovirus, y en este momento no es la época de la mayor circulación de virus de la vía aérea respiratoria superior. Por lo tanto, teníamos una pecera y ahora tenemos una pecera donde estamos pescando más en esa pecera, porque tenemos más positivos porque estamos yendo más hacia los casos sintomáticos y a los contactos de estos casos sintomáticos. El segundo caso, segundo elemento de si habría algún interés en hacer menos test, es una pregunta que parece extraña, por lo menos. ¿Cómo a nadie se le puede ocurrir hacer la cantidad de test? De hecho, adquirimos 100.000 test a la Organización Panamericana de la Salud, nos llegaron los primeros 40.000 y en el día de ayer y de hoy entregamos 21.200 test en Montevideo y Canelones y salen mañana para Rivera 1.500 test antigénicos, que son muy útiles además, porque conceptualmente eso es importante comprender la importancia del test antigénico. Nos permite diagnosticar el positivo, el caso sintomático, hasta 5 días de que haya iniciado sus síntomas. Una sensibilidad enorme y una especificidad igual al PCR. Entonces eso es sumamente útil porque usted se hace el test por hisopado, una rayita es negativo, 2 rayitas es positivo. No precisa un laboratorio de biología molecular de tipo 2, simplifica el procedimiento y el paciente queda aislado en el hogar, y al igual que su familia si es positiva. Entonces, muy lejos, muy por el contrario de ir por la vía de achicar los test, los estamos incrementando. Y además, ACE también está instalando el LAMP en Rivera, que también aumenta la capacidad de testeo. Voy a contestar la parte que iba a contestar Salina. Cambiamos los roles. No, sabemos de que hay algún problema puntual, con nombre de mutualista puntual. Se habló, inclusive alguno de los ministros trajo la casuística sobre ese tema. No es masivo, no es ni siquiera generalizado, es puntual. Y estamos atrás de ese tema. Si me permite complementarle, se han hecho 5 rondas inspectivas en todo el mutualismo de Montevideo. Por este tema del cumplimiento del tiempo y forma de 48 horas, algún problema, tenemos que admitir que algún tema ha habido, pero hemos estado encima del tema y hemos estado ocupándonos de que se resuelvan estos cuellos de botella. Es decir, que estamos trabajando en mejorar esos tiempos de respuesta. Buenas noches, saludos para todos. Rafael Guardia de TNU y Radio Uruguay. A la mesa le pregunto, esta medida hacia el sector turístico, que es extender el horario de bares, restaurantes afines por un par de horas más, si uno lo combina con la salida de turistas desde Montevideo, donde está el foco principal hacia el interior, y tomando en cuenta algunos comentarios que han hecho desde los propios sectores gastronómicos, que a partir de determinado momento que se está en un bar, se empiezan a bajar los controles, se empiezan a bajar la guardia, el uso de los tapabocas, de los cuidados, etcétera. Eso no puede generar algún tipo de mayor contagio
hacia el interior en estos próximos días? Gracias, Rafael. Aprovecho para decir algo que me parece importante para el principio de la conferencia. Hablando con científicos del GACH, hoy temprano, nos decían que era imposible que las fiestas pasen con costo cero. Que este aumento, el de hoy, se da específicamente o básicamente como consecuencia de las fiestas. Es más, hoy más temprano hablábamos en la reunión del Consejo de Ministros que distintas departamentales de salud hoy llamaron y dijeron, son casos importados de Montevideo. Son casos importados de reuniones familiares. Pasó en todo el mundo de forma más profunda y más grave. Uruguay, por suerte, no fue tan dramático, pero hay ese salto debido a las fiestas. Me parece que era un dato importante y lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque casi todos los contagios son intrafamiliares. Entonces, cuando nosotros le sacamos un poco de asfixia al sector turístico, cuando abrimos un poco mínimamente la perilla, es porque realmente el sector turístico la está pasando mal. Porque después de este fin de semana, que se junta la fiesta, fin de año, estos primeros días, todos sabemos que bajó la ocupación de manera muy importante. Entonces tenemos que darle algún estímulo. Y otra cosa, allí hay protocolos, allí hay formalidad, allí hay control. El relajo está afuera, en los clandestinos. Ahí está. Es ahí donde nosotros vamos a intensificar el control. Como toda medida es imperfecta, capaz que nos encontramos entre una semana y dije, mirá, en tal boliche pasó tal cosa. Sí, como toda medida política es imperfecta, es lo más justa posible. Y nosotros en todo este proceso, hace muchos meses, siempre evaluamos la salud, la economía y lo social. Y en este caso, cerramos la frontera, ahora porque lo damos como algo común, pero acuérdense el 16 de diciembre cuando dijimos vamos a cerrar las fronteras, ¿era? Y ahora le decimos a la gente 20 días más. De uruguayos que no van a poder venir, de residentes que tampoco. Y eso hace menos gente usando los servicios turísticos. Entonces, por eso lo que le estamos sacando al turismo, de una manera, lejos de equipararlo, por lo menos le damos un respiro. Y le damos un respiro con seguridad. Le damos un respiro con protocolo. Le damos un respiro sobre una base que el pasado reciente dice que allí hay control y que allí no hay contagios. Presidente, buenas noches. Pablo Fernández, del Diario El País. Consultarle por las negociaciones con las vacunas que está llevando adelante el gobierno, si nos puede dar una actualización de en qué están esas vacunas y, a su vez, si se está pensando en la posibilidad de permitirle el ingreso a extranjeros que ya estén vacunados en sus países, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es el más cercano. Sobre el segundo tema, creo que hubo una mención en el Consejo de Ministros, pero fuera de la reunión. Voy a dar una opinión lejana en el tiempo, no es inminente, pero lo que uno entendería pertinente y creo que es lo que va a pasar en el mundo. Yo creo que va a haber una especie de pasaporte internacional de las personas vacunadas. Lo lógico es que si una persona está inmunizada, que pueda ingresar al país. Y lo lógico es que un uruguayo inmunizado pueda de alguna manera, y eso es lo que se va a dar. Lo vamos a ver en acuerdos bilaterales entre países, entre bloques, o como sea, pero eso es lo que se va a dar. Yo creo que el mundo va rumbo para ahí. No es inminente, pero me imagino que dentro de unos meses vamos a estar hablando de este tema contigo. Sobre las vacunas, yo podría firmar abajo de lo que dijo Álvaro Delgado y Daniel Salinas ayer en la comisión. Sí les quiero agregar una cosa. Y esto, lejos de ser una excusa o una justificación menor, es para que comprendan el silencio. Porque creo que hace muchos años que ustedes no tenían un gobierno que hablaba de todo y mucho y frontalmente.
acá, sentados en esta mesa, o en el mano a mano, o en el off the record con ustedes, porque nos gusta informar. Si no informamos las negociaciones puntuales con laboratorios, cantidades y tiempos, créanme que es por el bien de los uruguayos. Y les voy a explicar por qué. Imagínense la presión que están sintiendo los distintos laboratorios, los gerentes de distintos laboratorios en el mundo. No que lo llama Luis Lacalle Pou, que lo llama. Porque lo llama el primer ministro inglés, el de Canadá, el presidente del gobierno español. Estamos en una carrera, estamos en una competencia. Y lógicamente cada gobernante va a querer arrimar agua para el rancho y tener más vacunas. Yo no sé si están leyendo las noticias como lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en otros países. Cuando uno ve las dosis que tienen algunos países del mundo, que son algunas irrisorias, hay una competencia feroz. ¿Qué hace Uruguay? ¿Qué está tratando de hacer Uruguay? Colarse entre los grandes. Y la mejor manera de colarse por el bien de los uruguayos y tener la vacuna cuanto antes es hacer negociaciones que no alteren justamente estos procesos. El primero que tiene ganas de decirle cómo, quién, cuándo y dónde soy yo. Y lo vamos a hacer, créanme que lo vamos a hacer. Pero cuando tengamos la certeza de que hay un contrato firmado. Cuando esté el contrato firmado, los primeros que se van a enterar son los uruguayos, porque nosotros vamos a firmar en nombre de los uruguayos. ¿Dos preguntas en una? No, seguramente no. No, nosotros vamos negociando con varios laboratorios, Obviamente que vamos a tomar decisiones. Estamos en el embudo, estamos en el momento de ir aterrizando, pero denos unos días más que le vamos a comentar. Buenas noches a todos. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Parecen varias preguntas, pero es una sola, presidente. La pregunta es si la estrategia ha fracasado. Se están anunciando la extensión de medidas, hay más casos, se vienen, hubo más intervenciones policiales, más de 1.600 en el último mes, informó el Ministerio del Interior. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Si se entiende que la estrategia está funcionando, si se nota que hay un afloje, si se mide que hay un afloje, ¿cuál es la tendencia de la circulación del virus? Era una al final. Leonardo, lo primero que me nace contestarte que no, la estrategia no está fracasando. Pero esto no es camisetear o no camisetear o no. Obviamente siempre ahí recalculamos. De hecho, esta medida que se extiende, que estaba hasta el 10, la propia ley autorizaba a prorrogarla. A nosotros nos gusta basarnos en datos objetivos. Y los datos objetivos es, ¿hay más contagios? Sí, hay más contagios. ¿Estamos por encima o estamos donde las gráficas lo marcábamos? No, estamos bastante por debajo. Con el número alto de hoy, estamos 554 casos abajo, más o menos. Y estamos 48 casos abajo en CTI. No, más, mucho más, 68. Entonces, no. De nuevo, estamos con la guardia en alto. Porque una vez más, el éxito no es del gobierno. Nosotros implementamos las medidas. El éxito es la conducta de los uruguayos. De nuevo, no nos vamos a cansar de decir. Entonces, no podemos hablar de fracaso y tampoco hablaríamos de éxito. Porque si hay uruguayos muertos por una enfermedad, si hay contagios, si hay gente que está perdiendo el laburo, si hay gente que está complicada, no podemos hablar de éxito. Pero el fracaso notoriamente son datos objetivos, cada uno de ustedes lo puede valorar. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Quería consultar por el tema CTI. Primero por una comunicación del SAME de ACE que establece el día de ayer que hay saturación en las puertas del Español y Maciel y se están derivando casos de COVID-19 positivos o sospechosos a otras puertas. Bueno, preguntar si hay una situación de saturación en estos centros y en alguno más y profundizar por un dato que se dio en conferencias anteriores. Se hablaba de un número de unos 8.000 casos como para poder complicar la situación del CTI. Hoy estamos en 6.287
casos activos. Bueno, ¿cómo estamos ante esa situación, dado este número y estos ejemplos puntuales? Voy a empezar por la segunda parte, Daniel. Fui yo el que dije acá en una conferencia en un momento 8.700 y pico. Lo que hoy está demostrando es que no ha aumentado de la misma manera los casos y los internados en tratamiento intensivo. De hecho, hoy estamos apenas por encima del 50% de ocupación. Obviamente, también pesa que estamos en verano, ¿verdad? En invierno se recargan los CTI. Entonces, hoy no estamos con un problema en ese sentido. Sobre la primera parte de la pregunta, el presidente Ace está acá, ustedes pueden profundizar. Si digo que es falso, ¿está bien o no? Está, es falso, no es así. La comunicación es falsa. Pero se lo pueden preguntar a él. Yo estoy repitiendo lo que me dice el presidente Ace, que me merece la mayor confianza. Presidente, ¿qué tal? Fabián Cambiaso de la X. Lo consulto por lo que usted mencionó sobre las vacunas y un posible pasaporte sanitario internacional. Quería ver, y le pregunto porque varios países lo están manejando, si Uruguay estaría evaluando alguna medida para sus propios ciudadanos en ese sentido a nivel interno, facilidades para movilizarse o para trabajar. Quería conocer si se estudia alguna medida para, entre comillas, estimular una vacunación que no va a ser obligatoria, como ustedes han dicho, ¿no? Gracias, Fabián. La última parte de tu planteo es el determinante. La vacuna ser voluntaria y no obligatoria, uno puede pensar que la circulación de la gente que está vacunada o el acceso de la gente vacunada a determinados lugares puede llegar a tener prioridad. Puede llegar a tener prioridad. Puede que el dueño de un restaurante tenga en las reservas mayor acceso a la gente que está vacunada. Desde el Estado, a priori no va a haber medidas de ese tipo. Compulsivas seguro que no, a priori. Yo creo que va a haber una vocación importante para vacunarse. Que suceda en el ámbito privado, que la gente naturalmente que esté vacunada genera otro tipo de tranquilidad, eso puede suceder. Quiero decir, cuando mencioné a raíz del periodista del País el tema del pasaporte sanitario en vacunas, estamos hablando que esto va a ser para más adelante y no me cabe la menor duda que el mundo va a ir para ahí y esperemos que Uruguay pueda estar y pueda ser los primeros de la fila. Pero para eso falta. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Agradecemos al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ministro de Turismo, Germán Cardoso, a los demás integrantes del gabinete ministerial y a la prensa toda. Buenas noches, muchas gracias.